todos con feliz sábado, hermanos. Van a estar acá. Agradezco a Dios porque empezó la primavera. Se fue otro invierno. Y no saben, a mí me encanta realmente el sol, el calor. Eso. Nunca tuve ese privilegio de vivir en un lugar así de calor. Mismo en Brasil, siempre en el sur, frío, ¿no? Pero me da más vida ver el sol así. No olvidemos que hoy tenemos a las 5 de la tarde, por favor, todos presentes, traigamos los amigos, los familiares, a nuestra conmemoración que tenemos acá, al lado acá, en el gimnasio de la escuela, por la primera vez que vamos a entrenar en nuestro espacio. Va a ser un momento de muchas otras programaciones, como el otro sábado también con el pastor Joel Flores. Tenemos el dúo Sinra, que va a empezar toda la programación. Tenemos todo una situación, tenemos bautismos, en fin. Vamos a tener un momento de comunión con Dios, es un momento de estarnos presentes. Ahí les pido un favorcito a los hermanos, los hombres. Ya pedí eso a los ancianos de las otras iglesias también. Al terminar, nosotros necesitamos que ustedes, que yo no salga adelante o salga pidiendo a alguien que nos ayude a agarrar las sillas, ponerlos a un rincón, agarrar el escenario, ponerlo para el otro lado de allá, el bautisterio, sacar todo lo que está ahí porque vienen las clases. ¿Está bien? Les pido porque yo y Miguel, una cobardía. Ayer nos quedamos los dos y vino un gringo que en su limitación, los tres nomás haciendo. Entonces, yo creo que mi espalda me está doliendo hasta ahora, ¿verdad? Entonces, tengo compasión de Miguel. De mí yo no, todavía estoy, pero de Miguel, ¿verdad? No lo dejen que él cargue nada. Quédense, agarren una silla, vamos, más unidos debemos ahí, varios, más rápido se hace, porque el otro sábado tenemos que nuevamente armar para el próximo con el pastor Joel Flores, ¿ok? Ahí lo veo a Julia sentada, me dice que no me entiende bien, y ya me hace recordar el 2010, yo estaba yo tengo familia en Estados Unidos, y me fui ahí a ver algunos primos, algunas personas, paréntesis, fui a un culto, en un acampamento de verano de ellos, era el mes de agosto. Y no entendí nada, solo entendía amén, que decían gloria, Peter, que hablaba de Pedro, y después más nada. Y eran morenos, realmente morenos, entonces ellos hablan con más dificultad de oír el inglés. Y al final le pregunté a mi prima que estaba conmigo, a mi primo, y ¿qué? Estaba tan lindo que predicaba, tan animado, ellos son así ¿sabes? ¿Qué habló? Pero yo no entendí nada, ya años están ahí, no entendieron, mucho menos yo. Y me imagino a Julia, mira, que debe estar ahí. ¿Qué será que, como hablo yo, un poco mezclado, no hablo bien el español, qué será, pobrecito? Santiago, capítulo 5, versículo 7. Santiago 5, 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Continuamos, no cierren ahí. Voy a poner acá, miren. Santiago está escribiendo para la iglesia de Dios, invisible, internamente. Hay la iglesia de Dios invisible afuera, pero hay la iglesia de Dios
internamente. Dentro de la iglesia de Dios, Él tiene su iglesia invisible. No sé si me hago comprender. Existe una iglesia invisible dentro de la iglesia visible llamada iglesia adventista. Hay un pueblo fiel al Señor. Y para ellos, Dios usa a Santiago para hablarles. ¿Qué les dice? Les dice, tengan ¿qué? Paciencia. Y lo repite otras veces después, los versículos que vamos a leer después. Paciencia. ¿Y saben cuándo que nosotros necesitamos paciencia? Cuando estamos sufriendo. ¿Sí o no? Es el momento que necesitamos más paciencia. Estamos ahí una fila ahí. Y tenemos que tener paciencia porque estamos sufriendo ahí, en esa fila. ¿Sí o no? Paciencia. Mi juventud, mi adolescencia andaba de colectivo. Una paciencia, tener ahí media hora, 40 horas, con minutos ahí dentro de un colectivo que va para acá, para allá. Tener que estar sufriendo, tener que tener ¿qué? Paciencia. Paciencia. Santiago pide que tengamos en medio del sufrimiento. Ahora, lo que él está diciendo así, que tengamos paciencia, porque Jesús está regresando. Y el momento que va a terminar el sufrimiento es el momento que Él regrese. Y en cuanto Él no regresa, no termina el sufrimiento. Hoy puedes estar bien, mañana puedes estar sufriendo por algo. ¿Sí o no? Hoy puedes estar sufriendo, mañana no. Pero decir que vivimos en una vida donde no hay sufrimiento es negar la vida. Todos lo sufrimos, unos más que otros, pero lo sufrimos. Uno en intensidad mayor, otros menor, pero todos sufrimos. Y Dios dice, tengan ¿qué? Paciencia, porque Jesús está regresando. Para algunos, Jesús está demorando. ¿Cuántos años tiene de adventista? 5 años. Entonces es solamente 5 años que Él está demorando para vos. 35 años. Hice un sepelio el lunes pasado. 35 años. Una hermana que conoció el Evangelio con sus 40 hasta los 35 años esperando a Jesús. Y Jesús vino para ella el domingo pasado. 35 años. ¿Es mucho tiempo esperar a Jesús? No. Para lo que nos espera, la vida eterna. Entonces tengamos paciencia. Y da un ejemplo como el labrador. El labrador tiene que tener paciencia, porque tiene que todo ahí, preparar toda la tierra, después sembrar, después cuidar ahí, porque vienen las plagas, de tener paciencia para que crezca y el momento exacto, ver los frutos y ahí viene el gozo. Está sacando este ejemplo que nosotros tenemos que aprender a sembrar, a cuidar, a tener paciencia, porque en algún momento va a aparecer el resultado. En algún momento va a aparecer el resultado. Ahora, él habla de la lluvia temprana, que el labrador espera la lluvia temprana con paciencia y después la tardía. La temprana para que nazca y haga crecer la planta y la tardía para que dé el fruto. Ahora, ¿en qué momento vino la lluvia temprana para la iglesia de Dios? Pentecostés, ¿recuerdan? El momento exacto. Dios tenía su momento, mandó lluvia temprana y se vio una iglesia donde Dios se manifestaba con un poder como nunca se manifestó en esta tierra. Y ahí les pregunto, ¿en qué momento
terminó la lluvia temprana, que se cortó? ¿Alguien sabe responder? ¿En qué momento terminó la lluvia temprana? ¿No recuerdan? ¿Sabe por qué no recuerdan? Porque nunca se terminó. ¿Sí o no? No viene a recordar en el tiempo, no viene Dios actuando todavía. ¿Sí o no? Porque si se cortase la lluvia temprana, ¿por qué esperar entonces la tardía? Entonces, la lluvia temprana todavía está cayendo. ¿Y dónde está cayendo? En medio de la iglesia invisible de Dios. Pero está cayendo. Y en algún momento viene la lluvia tardía. Aquellos que están recibiendo la lluvia temprana. Entonces, hoy, ¿quién está recibiendo la lluvia temprana? Recibirá la tardía. ¿Por qué les digo eso? Hay gente, porque le enseñaron mal, porque le enseñaron la salvación de una manera de cumplir. Entonces, cuando yo vea que Jesús ya está para regresar, que la puerta de la gracia está ahí para cerrarse, y cuando ya venga la ley dominical, ahí me voy a poner en regla, porque lo ve la salvación como cumplir reglas. Ahí voy a poner mi vida en día, ahí voy a hacer las cosas bien. Ahí será tarde más, porque el que se va a salvar es el que está recibiendo la lluvia temprana, después la tardía. Son esos los que se van a salvar. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. Dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Él habla de afirmar los corazones, sean transparentes. Sondéame mi corazón, dijo David. Ve cómo yo estoy. No mirar al otro, pero mira cómo yo estoy, Señor. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Qué puedo mejorar? ¿Dónde están mis fallas? ¿Dónde están mis errores? Es eso lo que Santiago está diciendo a la iglesia invisible de Dios. Sean transparentes, vean realmente, no se pongan como esos que está todo bien, no veo que no estoy haciendo nada de malo, no hay nadie, la Biblia dice que no hay un justo siquiera. Siempre tenemos que estar recapacitando y viendo a dónde estoy fallando y a dónde yo tengo que mejorar, y que Dios me ayude a mejorar. Y dice todavía que tengan ¿qué? Paciencia. Y repite más otras veces paciencia. ¿Saben por qué? Porque Dios sabía que viviríamos hoy en una sociedad sin paciencia. Años atrás era más tranquilo. El papá trabajaba, ¿no? Todos ahí, nadie estaba atrás de las ropas, de las marcas, de las zapatillas. Nosotros vivíamos ahí en la calle, todo, era más tranquila la vida. Pero hoy todo es corrido. Y en medio de esta corrida Dios dice, tengan paciencia. Miren por qué Dios está diciendo eso. Tenga paciencia. Generación sin paciencia. Miren, 16 gigabytes, un celular, no, tener 256, eso sí está bueno, no vengo con 16. Cuando le regalé le di un celular viejito que tenía para mi nieto, eso de poner ahí, eso que Pablo tenía uno, ¿sabes? Que no cambiaba, ponía ahí con número aquí, que está acá, no sé qué. Yo le di a él, y él agarró así, lo miró, como no era la manzanita, lo tiró.
Tenía 2 años. ¿Por qué? Porque ella es una generación que no tiene más paciencia. Todo rápido, todo rápido, todo rápido. Está diciendo, tengan paciencia, paciencia. Aprendan a sufrir. Eso que está diciendo, con paciencia. Pero yo no quiero sufrir. Y ahí el diablo te engaña diciendo que hay una iglesia que para de sufrir. Pero no es así. Dios está diciendo, vas a sufrir y tengas que tener ¿qué? Paciencia. Mira un poquito más. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros, contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. ¿Quién fue el primero a quejarse? ¿Recuerdan? El primero quejón. Eso. No fue él que empezó a quejarse de Dios. Ese Dios, pero no fue directo a hablar con Dios y le dijo, Dios, mira, está mal, no me está gustando tu manera. No, él agarró y empezó con los otros ángeles, mira, a quejarse de Dios. Mira que ese Dios no es nada de amor. Y empezó a quejarse. Entonces las quejas, el padre de la queja es Satanás. Y si nosotros vamos a ver el gran problema del pueblo de Dios en el antiguo Israel, en el desierto, eran las quejas. Y si vamos a ver que los grandes problemas durante la historia de la iglesia de Dios fueron las quejas. Las quejas cortan las bendiciones de Dios. Y Santiago dice, no se quejen unos los otros, no se quejen. Las quejas crean un ambiente, nada bueno, nada bueno. Tenemos que aprender a cortar las quejas. Cuando alguien se queja, se corta. Si aprendemos a cortar las quejas, nos va a ayudar mucho. Recuerden, las quejas no vienen de Dios. Por eso que Pablo dice que nosotros tenemos que siempre agradecer en todo. Entonces, quejarse del pastor y ya se va, no se preocupen. Quejarse del anciano, quejarse del director de tal departamento, quejarse del diácono. ¿Está entendiendo? Eso no crea un buen ambiente. Esto no es de Dios. Este es un trabajo del enemigo. Y es la lucha que yo tengo. Es la lucha, y yo tengo que escuchar, y yo tengo muchas veces quejarme, muchas veces me quejo, no tengo mucho que quejar, tengo que quejar más con Dios, la verdad. ¿Tá? Pero es así, somos tentados a quejarnos, pero tenemos que aprender y eso tenemos que tener en mente. Cuando la queja viene, no es de Dios, es del enemigo de Dios. Entonces no quejes de tu esposo, no te quejes de tu esposa. No que te quedes quejando de tus hijos, de tu vecino, de tu suegra, de tu suegro, ¿no? ¿Tá? No pases la vida así. Aprende a tener paciencia, sufre tranquilo con tu suegra al lado. ¿Está bien? Sufriendo ahí, pero tranquilo, con paciencia. Y ahora más, Tania está allá en Brasil. Y cuando se arma alguna cosa, es la suegra que está ahí en medio, ¿no? ¿Está? Es así. ¿Ah? Vamos un poquito más adelante, porque yo quiero llegar a un punto importante acá. Versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. Díganme alguno
de hombres o mujeres de Dios que no pasaron por aflicciones y sufrimientos? Dígame alguno. Ruth, hablando de las mujeres nomás, ¿tá? La mamá de Jesús y de los hombres. Y uno que me llama la atención de todos es Elías. Y ahí quiero hablar un poquito ahora sobre Elías. Elías fue un hombre que tuvo mucho sufrimiento y en su tiempo él pensó que incluso era el único que adoraba a Dios y veía el pueblo de Dios perdido adorando a otros dioses. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Malaquías 4, versículo 5. Dios diciendo a través del profeta Malaquías, ya al final del libro de Malaquías, dice así: yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dios estaba diciendo, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, que él iba a enviar el profeta, ¿qué? Elías. Acá Dios está dando un duplo sentido a la persona, al profeta Elías. El primer grande día terrible que ocurrió fue con la primera venida de Jesús. ¿Y quién fue el precursor que vino adelante de Jesús? Juan el Bautista. Vamos a ver, Mateo 17. Mateo 17, versículo 11, si no me engaño. Sí, 17, 11. Jesús, Pedro, Santiago y Juan subieron al monte. Ahí apareció en la transfiguración, apareció Moisés y Elías. Y cuando estaban bajando, Jesús les dijo a ellos, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. ¿De quién estaba hablando? De Juan el Bautista. Elías, el precursor, el que abrió el camino para la primera venida de Jesús, preparando el gran terrible día que ocurrió en los tiempos de Jesús. Ahora también se refiere al Elías moderno, que está en Apocalipsis capítulo 14. Y acá quería llegar. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Miren lo que dice. En medio del cielo iba a volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es ese ángel? ¿Quién es ese ángel? El pueblo de Dios, la iglesia remanente, el Elías moderno. ¿Ok? ¿Quién es el Elías moderno entonces, hoy, en estos días? La iglesia de Dios, la que guarda los mandamientos de Dios. Ahora, yo quiero
hacer una distinción acá. Muchas veces cuando nos hacemos adventistas, nos hacemos exclusivistas, detentores de toda la verdad, pareciendo que somos los únicos que nos vamos a salvar. Y no es eso lo que la Biblia nos enseña. Jesús dijo que tenía otras ovejas, otros rediles. Jesús dijo en Apocalipsis 18, versículo 4, salí de ahí, pueblo mío, para no ser cómplices. Y le estaba hablando a los que estaban en Babilonia. ¿Ok? Entonces, no somos los únicos que vamos a salvar, pero somos los únicos que tenemos una gran misión: preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. ¿Entienden? Ni una otra iglesia tiene esa misión de decir al mundo: Jesús está regresando por la segunda vez. Ni una otra iglesia habla de sanación, habla de que te va a eso y todo, tal, pero no habla que Jesús va a regresar y que Jesús tiene la solución para el pecado, para terminar con el sufrimiento. No predica de la venida de Jesús. Los únicos que esperamos y predicamos somos nosotros. Por eso somos adventistas, pero no porque somos los únicos que nos vamos a salvar. ¿Ok? Ahora somos los Elías modernos. Fuimos llamados, sí, para salir y preparar un pueblo para la segunda venida de Jesús. Esta es la gran diferencia. Entonces, cuando yo estoy inactivo dentro de la iglesia, cuando yo no estoy haciendo nada, preparando a alguien para que Jesús regrese de una vez, yo no hago parte, y les digo con toda seguridad, lo tengo muy claro en mi mente, eso en mi vida, no estoy haciendo parte de la iglesia invisible de Dios, la interna. Estoy viniendo, estoy diezmando, asistiendo a los cultos, estoy acá, estoy cumpliendo, pero no estoy haciendo parte. Porque el Elías moderno, la iglesia invisible de Dios, que Dios está diciendo: tengan paciencia, el sufrimiento va a parar, es el que está preparando el segundo regreso de Jesús. Amén. Y ahí terminamos con Isaías, capítulo 29. Miren lo que dice. Isaías, capítulo 29. Versículo 1 y 2. Habla de Ariel, de Jerusalén acá, ¿ya? Ay de Ariel, la ciudad donde acampó David. Añadí un año a otro, y que las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel ¿en qué? En aprietos, y habrá desconsuelo y tristeza. Será para mí un Ariel. Yo pondré a Ariel, a mi pueblo, ¿en qué? En aprietos. Aprietos. ¿Qué Dios está diciendo? Que a su pueblo, a la iglesia invisible de Dios, Dios va a estar siempre ajustando. Siempre vamos a estar así, como exprimiéndonos. Increíble, pero es. Y el que no soporta, salta para el otro lado. Es una generación totalmente distinta de esta generación que todo le duele. Todo le duele.
No me digas eso que me duele. No me duele, todo duele, todo duele. Es una generación que sabe soportar el sufrimiento, que sabe lo que es aprieto, que sabe lo que es sufrir por Cristo. Y a este pueblo que Dios está preparando entonces, cuando pases por sufrimiento, por momentos difíciles, tienes que decirle gracias a Dios porque estoy en el camino. Ahora, cuando todo te vaya bien, ponte preocupado. Ponte preocupado. Y es eso. Escuchen la gente cuando va a agradecer. Ay, quiero agradecer porque mi viaje fue bien, nada me pasó mal. Quiero agradecer porque consegui un empleo. Quiero agradecer. Y nadie viene a agradecer porque se quedó desempleado por causa del sábado. Nadie agradece porque se enfermó o tuvo un accidente. ¿Por qué? Porque lo toma como algo que malo. No lo tomo como algo bueno que viene, no en el sentido de dolor, pero en el sentido de que viene para hacerme recapacitar, para hacerme acercar a Dios, para purificarme, para poder cambiar mi manera de pensar. Lo ven el sufrimiento como algo ajeno y no es algo que nos hace bien, nos acerca a Dios, o puede nos alejar de Dios también. Entonces, Dios está diciendo así: sufran, pero con paciencia. En cuanto estamos en este mundo, digo bien claro a los que están escuchando la radio inclusive, nunca vamos a parar de sufrir. En cuanto el pecado está en este mundo, nunca vamos a parar de sufrir. Y Dios va a permitir el aprieto. Y los que estuvieran ahí, estos van a llegar a ver a Jesús regresar. Porque esta es la iglesia invisible de Dios. Es el Elías moderno. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra dura. Va totalmente contra el pensamiento humano y de la sociedad moderna de hoy. Tener paciencia en un mundo que anda tan agitado, que corre para allá, para acá, donde hay mucho sufrimiento y cada vez se multiplica más y el amor cada vez más desaparece, es algo muy difícil. Por eso pedimos tu presencia en nuestra vida, tu Espíritu Santo en nosotros, porque en Él nosotros podemos conseguir. Sin Él no vamos a lograr nada. Por eso, Señor, toma tus hijos en tus manos, continúa guiándolos, y hazlos entender que acá, en cuanto estamos acá, los aprietos, los momentos difíciles, para que un día podamos te ver regresar por la segunda vez. Y eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.